Hola, vamos a hacer un nuevo video. Estamos apuntando a entender las acciones de la propiedad de Conrad de órdenes, o acciones por niveles, o acciones sin elementos intercruzados. Y esto es como una especie de preámbulo, ¿ya? Entonces, el capítulo 3 sobre biórdenes en grupos. Entonces, existen varios tipos de órdenes en general. Uno de ellos, de los más importantes, es los biórdenes, que son órdenes que tienen no solamente invariantes por multiplicación a izquierda, sino que también a derecha, es decir, cumplen esta ecuación en rojo de ahí abajo. ¿Ya? Entonces, estos biórdenes son especiales. Por ejemplo, si yo tengo un biorden y tengo que f por g es mayor que g para algún g, entonces multiplico a derecha por g inverso y obtengo que f tiene que ser mayor que la identidad. Y entonces puedo de nuevo multiplicar por la derecha por cualquier h y encuentro que f de h es mayor que h para todo h. ¿Ya? Entonces que en un punto mueve hacia adelante implica que todos los puntos mueven hacia adelante. Entonces un ejercicio para ustedes es que es como la versión, es esto mismo, pero en la versión realización dinámica. Entonces se acuerdan que la realización dinámica es la manera de meter un grupo con su orden dentro de los homomorfismos de la recta. Entonces, el ejercicio es que cuando uno toma un grupo biordenado y considera su realización dinámica, una realización dinámica, entonces tiene la siguiente propiedad. Existe un punto que mueve hacia adelante, entonces eh, todos los puntos son o bien fijos o movidos hacia adelante. ¿Ya? Aquí hay un mayor estricto y al otro lado hay un mayor igual. ¿Ya? Y eso es porque cuando uno toma la relación dinámica, uno toma una clausura en alguna parte, entonces pueden aparecer puntos fijos. La acción del grupo en sí mismo es libre, no hay puntos fijos, pero en la relación dinámica aparecen puntos fijos. Proceso de clausura. Entonces, biórdenes. Hay varias equivalencias. Aquí hay dos equivalencias. La primera es la presencia de un cono, la existencia de un cono, que cumple que eso es un subgrupo, un subconjunto de G con estas propiedades. Las dos primeras son realmente no están diciendo nada más que P sea un orden. Cono positivo de un orden invariante izquierda solamente. Y la tercera propiedad es la que lo hace, es la que captura el hecho de que sea además invariante por derecha, que es que sea un semigrupo normal, o sí, normal, ¿ya? En ese sentido que conjugar mi semigrupo por cualquier elemento de G no me saca fuera de mi semigrupo. ¿Ya? Y de nuevo la equivalencia entre órdenes y conos es la misma. ¿Ya? Y esa es una equivalencia más o menos trivial. Y la segunda equivalencia es el análogo para biórdenes del lema de localidad que usamos para probar, que usamos en el capítulo anterior. ¿Ya? Este lema lo probamos para la versión de orden a izquierda. Aquí lo voy a solamente enunciar para la versión de biórdenes. De momento no sé si lo vayamos a ocupar. Pero es súper parecido al otro. Un grupo admite un biorden, si solamente si, dado cualquier conjunto finito de elementos distintos de la identidad. Encuentro exponentes que hacen que la identidad no pertenezca al semigrupo normal generado por mis elementos. ¿Ya? En la versión anterior, la que demostramos era que la identidad no pertenezca al semigrupo, aquí el semigrupo normal. Y esto es porque los biórdenes, tienen que ser invariantes por conjugación. Claro, tal vez un comentario aquí en la definición.
Entonces, si uno toma f mayor que la identidad, y uno multiplica a izquierda por h, y luego uno multiplica a derecha por h inverso, uno obtiene que el cono positivo es preservado por conjugación. ¿Ya? Entonces, por eso aquí aparece esta condición de que el cono positivo se preserva por orientación, y por eso aquí aparece la condición del semigrupo normal generado. ¿Ya? De nuevo, insisto, la condición 2 es profunda, no es trivial como la 1, pero no sé si la vayamos a ocupar, probablemente no. ¿Ya? Y aquí hay un ejercicio análogo al ejercicio que les dije la otra vez, sobre extensiones de grupo ordenable. Esto es para biórdenes, es un poco más delicada. Entonces el ejercicio dice así: suponga que usted tiene un subgrupo normal de un grupo G, tal que el subgrupo H y el cociente por H son biordenables, ambos admiten un biorden. Y entonces uno quisiera que G sea biordenable, pero eso no basta. Necesitamos la siguiente hipótesis, la hipótesis 2, que es que el biorden de H no solo sea invariante por la conjugación en H, sino que además sea invariante por la conjugación de elementos fuera de H, es decir, sea invariante bajo conjugación por G. ¿Ya? Si yo tengo un elemento de H positivo y lo conjugo por un Gcito, como H es normal, el conjugado sigue viviendo en H y requiero que además siga siendo positivo. ¿Ya? Y lo que tienen que probar es que en ese caso, entonces G es biordenable. ¿Ya? Y si pueden entender un ejemplo donde sea solo en ese caso, donde las condiciones 2 sobre todo sean necesarias, sería muy bueno también. Eso. Entonces, lo que yo quiero enfocarme en este video de hoy es en un ejemplo. Ya. Se me quedó pegado, disculpen. Agregué esta observación de que ese grupo de ahí, Z extendido por Z, donde la acción de producto semidirecto con Z, donde la acción de uno en el otro es por multiplicación por -1, es por inversión. No es biordenable porque la acción es por inversión, entonces hay en el factor de abajo, en el factor normal, hay alguien que es conjugado a su inverso. ¿Sí? Entonces no puede ser ese alguien y su inverso positivo al mismo tiempo. ¿Sí? Por lo tanto, no hay un biorden, los elementos positivos no pueden ser invariantes por conjugación. ¿Ya? Entonces ese grupo ahí no es biordenable, pero sí cumple con la condición 1 del ejercicio. ¿Ya? Lo compongo en Z extendido con Z, y Z obviamente es biordenable. Entonces por eso la condición 2 del ejercicio, que es un poco más rara, es necesaria. Entonces lo que yo quería hacer es que discutiéramos un ejemplo de órdenes en un grupo que me gusta bastante. El grupo es el grupo de Bounce-Like-Solitaire, y que para nosotros lo vamos a tomar como definición, que es el grupo de homeomorfismos de la recta generado por f y g. F es multiplicar por 2 y g es trasladar en 1. Entonces, como por definición nuestro grupo viene dado como grupo de homeomorfismos de la recta, podemos inducir muchos órdenes en él. ¿Ya? Entonces aquí hay una pequeña tarea, es que en la acción de f y g en la recta está lleno de órbitas libres. Hay un denso de órbitas libres. Y de hecho, todo punto irracional tiene órbita libre. Y en particular podemos tomar ese punto e inducir el orden. ¿Sí? Un elemento es positivo si mueve este punto a la derecha, negativo si lo mueve a la izquierda. ¿Ya? Ese es el orden inducido. Entonces la parte B del ejercicio es ver que si ustedes tienen dos puntos distintos, entonces los órdenes inducidos son distintos. Y el final de la parte B, que es la parte más interesante, que más me interesa que se den cuenta, es que ninguno de estos órdenes es un biorden, es invariante por conjugación. ¿Ya? Y hay una pequeña ayudita, que es lo que tienen que ir a mirar. Si
si quieren seguir trabajando en esto, de hecho, no solamente los órdenes inducidos sobre puntos irracionales no son biórdenes, sino que ningún orden inducido a partir de esta acción es un biorden. ¿Ya? Entonces, este grupo tiene muchos órdenes, la mayoría de ellos no son biórdenes, pero además admite biórdenes. ¿Ya? Y para ello vamos a hacer un par de observaciones. Es que cuando uno conjuga la traslación G por la motesia F, si uno conjuga para un lado, G se eleva al cuadrado, es la traslación por 2 ahora. Y si uno conjuga hacia el otro lado, F inverso GF, entonces lo que obtiene, uno echa el calculito y obtiene que es la traslación por un medio. ¿Ya? Y si uno conjuga de nuevo, entonces este F a la menos 2, por ejemplo, GF cuadrado, va a ser la traslación por un cuarto, etc. ¿Ya? Entonces con eso, sumado al hecho de que las traslaciones todas conmutan entre ellas, uno encuentra que el subgrupo normal generado por G es el conjunto de todas las traslaciones de esa forma. Aparecen denominadores de la forma 2 a la n por esta parte de aquí, por las conjugaciones de ahí. Y el K es simplemente tomar potencias de G. ¿Ya? Entonces ese es el grupo normal generado por G, y en particular encontramos que los elementos del grupo de Paunce-Laxolita son todos de esta manera, son funciones, un elemento cualquiera del Paunce-Laxolita lo que hace es multiplica por 2 a la algo, es decir, es una potencia de F, y mueve, traslada en algún racional diádico. Estos de acá se llaman racionales diádicos. ¿Sí? Y entonces, de esa descripción de ahí, se sigue de esta descripción de aquí, se sigue la descripción de abajo, es que un elemento del grupo de Paunce-Laxolita, yo puedo mirar el logaritmo de su derivada, es decir, este necito de aquí, en cuanto a z, y el kernel de eso es toda la otra parte, la parte de la traslación, que son los racionales dinámicos. ¿Ya? Entonces, la descripción como homotecias, uno encuentra esta descripción en términos de extensiones. El grupo de Paunce es racionales diádicos extendido por los enteros. Muy bien, entonces con eso, bien, no se me pegó, podemos definir un biorden. Vamos a decir, tomamos un H cualquiera y lo escribimos de la manera que sabemos, 2 a la n por x más alguna cosa, y vamos a decir que H es positivo, sí, solo si el n es positivo o el n es 0 y el R es positivo. ¿Ya? Entonces, la afirmación es que ese orden de ahí es un biorden. Eso es un pequeño ejercicio, se puede hacer a la mano, simplemente tomar un H y tomar otro elemento del grupo de Paunce, conjugar y ver que si H era positivo, el conjugado también sigue siendo positivo. Y otra manera, un poco más rápida si quieren, es ver que pueden aplicar el ejercicio de arriba. Este orden que estamos fabricando aquí no es otra cosa que ocupar la extensión, la descripción en términos de extensiones de grupos de acá arriba, y observar que, bueno, Z es biordenable y tiene un solo orden esencialmente. Los racionales diádicos son biordenables y también tienen un único orden esencialmente, el orden natural o el palpable. Y la observación 2 del ejercicio de arriba es que el orden de los racionales diádicos es invariante por multiplicar por 2. Si tengo un racional diádico positivo y lo multiplico por 2, sigue siendo positivo. ¿Sí? Entonces, esta condición de aquí es invariante por conjugación. ¿Ya? Entonces, eso es un biorden. Y lo que más me interesa, es lo que viene ahora, es la realización dinámica de este biorden.
Ahí está. ¿Cómo es la realización dinámica de este biorden? Teníamos que el grupo actuaba porque así venía dado, ¿cierto? Ahí está, actúa. Pero nos la arreglamos, fabricamos otro orden y lo queremos hacer actuar. Entonces, por ahí está. Bien. Entonces, ¿cómo es la realización dinámica? Ahí está dibujada la realización dinámica, quiero explicarla porque más o menos queda así. Entonces, por ahí. En este biorden, en este orden que está ahí arriba, la observación crucial para entender cómo es la acción en la recta asociada es que en ese biorden el subgrupo normal generado por Hill, el grupo de traslaciones, es un convexo. ¿Se acuerdan de lo que era un convexo? La definición de convexo es que es un intervalo. ¿Sí? Entonces, si se fijan aquí arriba, alguien es positivo y hay una dicotomía. Primero miro el exponente de dilatación, el n. Si no dilata, miro el exponente de traslación, el r. ¿Ya? Entonces, esa dicotomía es la que está haciendo que este subgrupo sea convexo. ¿Sí? Si yo tengo dos, por ejemplo, tomo la identidad y un elemento y un elemento aquí y una traslación por un racional dialéctico. Y yo asumo que hay alguien entre medio, entonces ese tipo de entremedio tiene que tener exponente de dilatación cero. ¿Sí? Y por lo tanto es una traslación. ¿Ya? Entonces eso me dice que, precisamente me dice que ese subgrupo normal es convexo para el orden que está definido ahí arriba. Entonces, ahora miro el dibujito, el primer dibujito es el grupo de Bounce ordenado según este biorden, y pongo el intervalo, el primer intervalo aquí es el subgrupo convexo que acabamos de escribir, todas las relaciones. Y al lado está la clase lateral por F, la clase siguiente por F, y hacia el otro lado la clase por F inversa y la clase anterior. ¿Ya? Entonces, eso así se ve el orden, una descripción caricaturesca del orden. Y la acción, entonces aquí abajo estoy tratando de trasladar, tratando de trasladar ese intervalito por acá. Ahí. Entonces, como G es un subgrupo, la acción de G lo preserva y por lo tanto tienen que aparecer estos puntos fijos de acá. No lo mueve. ¿Sí? Se me borró algo, pero no importa. Y lo otro que hay que darse cuenta que es importante, entonces, bueno, aparecen todos esos puntos fijos. Esto que estoy marcando ahora. Precisamente porque cada una de estas clases laterales son invariantes por G. Y lo otro que hay que darse cuenta es que, y lo que estoy tratando de insinuar con el dibujo, es que G en alguna, por ejemplo, en este intervalito de acá, G hace algo, y en el intervalito anterior, G hace el cuadrado. Y eso es porque F a la menos 1 es igual a G cuadrado. ¿Sí? Esa es una ecuación que teníamos más arriba. Entonces, si yo tomo X0, lo traigo por F a la menos 1. F a la menos 1, X0. Aplico G, y luego vuelvo a aplicar F, tengo que volver por acá, y es lo mismo que haber hecho G cuadrado. Entonces la guatita de la izquierda es más gorda que la guatita de la derecha. Y lo mismo hacia el otro lado, aquí por eso las guatitas empiezan gordas y se van achicando por esta ecuación de acá. ¿Ya? Eso es. Entonces, así se ve más o menos el biorden.
Y ese es un tipo de dibujo que vamos a reencontrar más adelante cuando veamos acciones por niveles. Esta es una acción de 2 niveles. El primer nivel, no es formal lo que estoy diciendo ahora, pero el primer nivel es F, que va moviendo estas como cajitas que hay acá. Esta cajita, la mano en la cajita al lado, etc. Y el segundo nivel es G, que preserva las cajitas y hace cositos dentro de las cajitas. ¿Ya? Entonces, ese tipo de acciones es acción por niveles. Esto tiene 2 niveles. Y van a ser muy importantes en este curso. ¿Ya? Que estén bien.